Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga su casa, su familia. Dios bendiga su salud. Dios bendiga su trabajo y su finanza. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Pues gracias, amados hermanos, le doy a cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo de sintonizarnos por este medio para recibir la palabra de Dios. Este medio que utilizamos es el canal Luminal TV de la Iglesia Jesús Luz del Mundo para poder llevarle la palabra de salvación, la palabra de restauración, la palabra de edificación, la palabra de transformación hasta su hogar. Y gracias por permitirnos llegar hasta allí. Pues en esta mañana, mis amados hermanos, les estaré llevando la palabra de Dios bajo el tema extraviado por la fascinación. Pues, amados, cuando hablamos de extraviar, sabemos muy bien lo que estamos hablando. Estamos hablando de estar perdido de alguna forma, no perdido por el total, de una forma de no estar, poderse recuperar, sino es como algo que se extravía. Usted sabe lo que quiere decir, es extraviar, pero la causa de estar extraviado es la fascinación. Ahora la palabra que hemos de enfocarnos en esta mañana es la palabra fascinación. Porque la fascinación muchas veces la utilizamos para decir, oh, esto me fascina. Es como una manera, otra manera de decir que me encanta. Y hemos traído algunos sinónimos de esta palabra para darse cuenta, para que nos demos cuenta de muchas veces usamos la palabra que no deberíamos de usar. Porque la palabra fascinación y encantamiento y atracción y alucinación, deslumbramiento, embelezo, sugestión, seducción, son palabras que pertenecen a un mundo, pudiera decir, de las prácticas de artes oscuras, de la brujería, de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces son palabras que nosotros como cristianos no deberíamos de usar esas palabras de fascinación, por ejemplo, encantamiento, encantado. A veces escucho a la persona y dice, oh, eso me encanta, ¿verdad? Y son palabras que hemos aprendido a utilizar durante nuestros crecimientos y no hemos realmente tomado el tiempo para profundizar y saber de dónde es que esa palabra viene y qué quieren decir y a qué se refiere. Pero nosotros, amados hermanos, en algún momento de nuestra vida, y muchos todavía, siguen siendo fascinados, encantados. De otra palabra, embrujados. Pero para que eso pueda acontecer, siempre se debe de usar el antónimo de esta palabra. Y el antónimo de esta palabra es el del desilusionado. Es recibir como un tipo de información que nos hace sentir muchas veces menos, la mayoría de veces, o hacemos que sentir que no tenemos valor, que no valemos la pena, o nos pone en una condición donde sentimos que las demás personas son mejor que nosotros. Y cuando encontramos a otra persona que son menor que nosotros, tenemos la tendencia de engrandecernos sobre esa persona. Me voy a explicar. ¿Sabe? La burla que se utilizan mayormente en las escuelas durante nuestra adolescencia es una de las armas que el mismo Satanás utiliza para que el hombre o la mujer pueda crecer de una manera acomplejada. Porque hasta que no hicieron burla de algo acerca de ti, no te había causado molestia. Por ejemplo, si yo soy una persona que nací con mis orejas, para mí ver mis orejas en un espejo era algo normal, hasta que alguien viene y me dice orejú, ¿verdad? Y esto hablando de nuestra niñez, donde todavía no tenemos una identidad desarrollada, donde todavía no sabemos quiénes somos
todavía no tenemos realmente un conocimiento de nosotros. Y esas burlas a veces se repiten tantas veces que nos amedrentan, nos hacen sentir menos. Y cuando nos sentimos menos es el momento que sentimos que yo deseo ser como fulano, yo quiero ser como yo quiero ser como aquello, yo quiero alcanzar aquello, yo quiero tener aquello. Cuando nosotros nacemos teniéndolo todo. Las cosas que vienen a ser una fascinación para nuestras vidas son las cosas que nos han hecho creer que necesitábamos. Son las cosas que nos han hecho creer que lo necesitábamos y que si no tuviéramos esas cosas, éramos menos. Yo sé que alguien tiene que estar identificándose con lo que yo estoy hablando, porque todos nosotros hemos pasado por momentos de burla, por momentos de menosprecio, por momentos de críticas. Y eso proviene de Satanás. Y yo he escuchado ministros de Dios que hacen burla de otros ministros. Eso es de Satanás. Porque nadie es mayor que nadie. Nadie es mejor que nadie. Nadie tiene más valor que nadie, porque todos delante de Dios somos iguales. Pero aquí en la tierra, cuando nosotros no perdemos nuestro valor, y estoy adelantando un poquito la prédica, cuando perdemos nuestro valor, cualquiera ofrece el precio que quiere para nuestras vidas. Y un ejemplo que yo le pudiera dar a eso, y perdóname si duró tanto tiempo para la introducción, si tú tienes un auto o cualquier otro objeto que tú quieras vender, el comprador lo primero que busca los defectos para desvaluar el artículo que está vendiendo para ofrecerte un precio menor. Y lo mismo acontece con el hombre. Cuando el hombre no conoce su valor, se junta con la persona inadecuada y practica cierto comportamiento inadecuado porque no conoce su valor. Por eso nuestro tema en esta mañana, amados hermanos, extraviado por la fascinación. Y la fascinación es una palabra bien maquillada, bien disfrazada, que primeramente incluye el mal, después para ofrecerte algo que pareciera bien, pero no está bien. Y vamos al libro de Deuteronomio para darle inicio al mensaje de hoy, Deuteronomio capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 16 hasta el 18. Y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejaré extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestro día sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que sea siempre bajo el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, que pueda ministrar, Señor, cada palabra, cada sílaba, cada coma, cada tilde, cada jota, Señor, para que conste de que tu palabra es real, de que conste que tu Espíritu Santo es el que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque tú solo quieres el bien de tu pueblo, Señor. Guíame, Señor, para no ser piedra de tropiezo, sino piedra de edificación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos manda
primeramente a que tengamos una identidad, a que tengamos un carácter. Y nuestra identidad tiene que ser de que mi amor, mi enfoque, mi búsqueda, mi atención sea puesta en aquel que me creó, en Jehová, mi creador, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Entonces, cuando yo pongo mi mirada, cuando yo pongo mi amor, mi corazón, todo mi ser a ese Dios, no lo voy a hacer de boca, porque es fácil decir, Dios, yo te amo. Lo que identifica realmente que amamos al Señor es cuando nosotros entendemos que su camino es el camino donde debemos de andar. Es darle prioridad a sus caminos, es darle prioridad a sus mandamientos para guardarlos, a sus estatutos, a sus decretos. Entonces, cuando eso acontece, amados hermanos, ya tenemos un carácter desarrollado en el Señor. Y cuando hablamos de carácter, no estoy hablando del carácter que la persona piensa que define un hombre asentado, que se cree mucho. No, estoy hablando de un carácter que identifica de que Dios realmente es el que predomina en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro parecer, en todo lo que somos. Por lo tanto, eso nos llevaría a nosotros a andar en sus caminos, a guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y cuando eso acontece, entonces es el valor realmente que tú y yo alcanzamos a tener, el verdadero valor. Pero cuando estamos sin Dios, estamos sin identidad. Cuando estamos sin Dios, estamos sin dueño. Y cualquiera viene y reduce nuestro valor, busca nuestros defectos para poder comprarnos al mejor precio. Yo quisiera que puedan entender en esta mañana lo que yo estoy hablando. Cuando el enemigo viene y hace burla y critica nuestra forma de ser, de que tengamos la cabeza grande, la oreja grande, los ojos, es buscando una manera de que nosotros nos acomplejemos y no nos demos valor a nosotros mismos. Después que nosotros perdemos nuestro valor por cuantos acomplejamientos que vivimos, viene el enemigo y dice, bueno, te doy tanto por tu vida. No es al mejor postor, ni siquiera deja lugar al mejor postor, porque nos desvalúa tanto que entonces el primero que nos hace un cumplimiento, que nos hace sentir bien, y lo primero que dice, por lo menos ese me acepta como yo soy. No, es que... Ay, Señor. No es que ese te acepta como yo soy. Ese te acepta con la desvalorización que tú has permitido que te pusieran. Porque Dios nos creó perfectos. Pero en nuestro crecimiento, en nuestra inocencia, empiezan a crear en nosotros imperfecciones. Empiezan a creer en nosotros detalles que ni conocíamos, pero que han venido a ser para nosotros el medio por el cual despreciamos nuestra propia vida, despreciamos nuestro propio ser. Y muchas veces los mismos padres se prestan a eso. Muchas veces los mismos hermanos que crecen junto con nosotros se prestan a eso. Los mismos amigos, los primos, los que nos rodean, lo primero de la casa, los enemigos de la casa, lo primero. Se prestan a eso para que tú y yo desvaloricemos nuestra propia vida. Y cuando alguien dice cualquier complemento, nos sentimos halagados. Y ahí es que viene pues la fascinación. ¿Sabe? En el tiempo, unos tiempos antes y todavía la fecha, porque nuestro enemigo siempre opera de la misma manera, pero lo único que tenemos que buscar, las muestras, los pequeños detalles, para saber cómo opera él en grande. ¿Sabe? Un tiempo en Chicago, donde la mafia
era el que dominaba la ciudad de Chicago. Y ellos mismos creaban una situación de inestabilidad, una situación de inseguridad para los comerciantes de la zona. Y luego ellos mismos venían y le cobraban un monto para que ellos mismos que habían creado la inestabilidad en la ciudad, darle protección. Entonces el mismo que crea en ti los complejos de inferioridad es el mismo que viene a pedirte un precio para que te dé valor. ¿No se acuerdan cuando a veces nosotros nos queríamos juntarnos con ciertas personas por cuantos pensábamos que esa persona es el que podía darle valor a nuestra vida? Queríamos unirnos, juntarnos con el más arrancado, con el más popular, como se dice, para que de alguna forma pudiéramos probar un poquito de su popularidad o un poquito de su celebridad. ¿Acaso no se acuerdan? Porque es el estado que hemos llegado de desvalorizarnos tanto que buscamos en tener valor en alguien que tiene valor. Por eso que muchos de la farándula vienen a ser ídolos de muchas personas. Por eso que algunas personas vienen a ser ídolos de otras personas. Porque aquel que busca idolatrar un ser, otro ser humano, es por el valor que ha perdido. Y piensa que por andar con tal persona puede tener valor. Y a veces anda con la persona incorrecta, que lo introduce a un mundo de oscuridad, un mundo lleno de droga, de alcoholismo, de todo comportamiento malvado a haber y por haber. Y todo eso por haberse alejado de Dios, por haber perdido nuestra identidad. ¿Sabe por qué el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos? Por la inocencia que en ellos hay. Porque no hay maldad en el corazón de los niños. Los niños no tienen rencor. Los niños no guardan rencor. Los niños no... Mira, si cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar antes de que hubiéramos perdido nuestro valor, antes de que hubiéramos perdido nuestra identidad, deberíamos de regresar a nuestra niñez, cuando todavía no sabíamos lo que era la maldad, y decir, esa es la persona que Dios busca de mí. Esa inocencia. Por eso dice que el que no se hace como niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, hay que amar a Dios. Sobre todas las cosas, definitivamente hay que buscar identificarnos en Dios. De la misma manera que buscamos a tener cierto valor en alguna persona igual que nosotros, por cuanto es popular, tiene reputación, tiene relación, y pensamos que esa persona es lo que nos va a sacar adelante. No, el que mejor nos puede dar la victoria sobre todas las cosas es Dios. Porque en Él vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvarte a ti, a restaurarte a ti. Entonces, dice la palabra que si hacemos aquellas cosas, que andemos en su camino, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, dice que para que vivas y seas multiplicado, dice, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Pero si te dejas despreciar, menospreciar, si te dejas llevar en un estado de desilusión de lo que eres tú mismo, pues entonces irás al mejor postor, el que te haga el primer cumplimiento, el que te diga una palabra bonita, ¿verdad? El que diga una palabra que tú quieras escuchar. Entonces, para eso, amados hermanos, existen muchas personas que saben inflar palabras. Sabe que
La fascinación viene por palabras infladas, palabras que te dicen, mira, pero hay que buscar cuál es el objetivo, cuál es lo que se guarda o cuál es la intención detrás de cada palabra. Y primeramente debemos de saber por qué me siento bien con una palabra que me hayan dicho. Y una misma palabra que tal vez le han dicho a muchos, pero a mí me hace sentir bien. ¿No será que por la escasez o por la falta que hay en uno? Entonces, en el libro de Pedro, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Y cómo una persona puede vencerte a ti? Por palabras enfadadas, por fascinaciones. Por fascinaciones. Y cuando se habla de fascinación, se habla de una manipulación de palabras, palabras infladas y vanas. Se habla de unas palabras de encantamiento. Y eso es lo que hace la palabra de encantamiento, que te hace sentir bien. ¿Pero por qué? Porque por la concupiscencia de la carne. A alguien le dijeron, mira, tiene no sé cómo se esa parte ahí de la mandíbula, que a veces dice, eso te cuelga demasiado, pero es parte del desarrollo del cuerpo del ser humano, porque el cuerpo se va desgastando, más el espíritu tiene que renovarse. Entonces, les dicen, mira, la papada, ese como que te hace parecer a un pavo. Y ahí esa persona vive con un atormento, vive con un complejo de inferioridad porque tiene eso que cuelgue, que se mueve como un pavo. Entonces va y gasta una fortuna en una cirugía para que se sienta bien. Es que el bienestar del hombre o de la mujer no tiene que ver con cómo se ve. El bienestar del hombre y de la mujer tiene que ver cómo tú te ves con Dios, cómo está tu relación con Dios. Porque de este mundo hemos de irnos. ¿Por qué tengo que estar cuidando? Si Dios me cuida, si Dios me mantiene joven, gloria a su nombre. Si me tiene todavía la piel así sin arruga, gloria a su nombre. Pero ¿para qué tengo que preocuparme tanto por lo que se ve en lo exterior y despreocuparme tanto por lo que debería de ser lo hermoso para Dios, mi alma? ¿No será que estamos atrapados en una desilusión con nosotros mismos? Para que otro sea el que nos dé valor o nos devalorice. El valor de cada uno de nosotros tiene que ver con nuestra relación con Dios, con cómo está mi corazón para con Dios, con cómo es que yo vivo a Dios, cómo es que yo ando en su camino, en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus decretos. Eso es lo que nosotros debemos preocupar. Por eso la palabra dice que nosotros vestimos lo del exterior, lo del cuerpo, lo vestimos de una manera impecable y bonito, pero los miembros que son más importantes lo tenemos descuidadito. El alma es más importante. Deberíamos de vestirlo con la palabra de Dios, para que todos los días que sea la presencia de Dios que nos valorice, que nos dé un valor genuino. Entonces, amados hermanos, hacemos caso mayormente a la palabra inflada y vanas, porque seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. Cuando tú llegaste al Señor fue que tú corriste, te escapaste del error de este mundo.
Te escapaste del error de este mundo, de todo lo que, de la corriente de este mundo, te escapaste para buscar a Dios, vivir a Dios, para encontrar, recuperar tu verdadero valor como hijo de Dios, como el que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso siempre ha sido así desde el principio. Adán y Eva cayeron en la trampa. Le hicieron creer que no eran suficientes, que podían llegar a ser como Dios. Entonces ellos vieron que no tenían suficiente valor, porque no eran como Dios. Y eso es lo que sucede cuando te desvalorizan, empiezan a nacer en tu corazón lo que es la concupiscencia de la carne, la envidia, los malos deseos, las cosas que te hacen vivir una vida insatisfecha. Dios debería de ser nuestra satisfacción. No le conocíamos a Él. Él se manifestó en nuestra vida para darnos a conocer, para darnos a conocerle. Por lo tanto, al tenerlo a Él en nuestra vida, Él nos da valor. Nuestro verdadero valor está en el Señor. Aleluya. Porque sucede de que nosotros cuando tenemos concupiscencia del corazón, cuando tenemos esas debilidades que nos agobia, cuando nos menospreciamos a nosotros mismos, sucede de que cualquier cosa que nos ofrecen, lo aceptamos, lo recibimos como si fuera, wow, la gloria. Cuando eso no debería estar así, porque cuando eso sucede, pues entonces tenemos un mundo que gobierna nuestra vida, que nos dicta lo que tenemos que hacer para vivir, lo que tenemos que hacer para tener valor, porque entonces ya Dios no es suficiente, porque tengo que tener valores para el mundo. Por lo tanto, tengo que pasar por ciertas condiciones en mi vida para poder tener valor delante de los ojos de los hombres, cuando realmente yo debería tener valor delante de Dios. Pastor, esa palabra como que son muy duras, a mí me choca. Pero la palabra de Dios es por amor a ti, para que seas libres, para que seas libre. Mira lo que pasó cuando Manasés fue llamado rey en Israel. Manasés fue llamado rey a los 12 años y Manasés empezó a hacer todo lo indebido, todo lo abominable delante de Dios. Idólatra, todo lo que era contrario a Dios, Manasés empezó a hacerlo. Y como cuando una persona reina en nuestra vida nos lleva a hacer cosas que tal vez nunca pensamos que hubiéramos hecho, pues así Manasés en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, en el versículo 9, dice que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Más mal. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien, no estamos haciendo mal. El ejemplo que debemos de darle al mundo realmente es la presencia de Dios en nuestra vida, lo que realmente nos valoriza. Porque tú y yo estábamos perdidos, estábamos muertos. Dice, sin valor. Muertos quiere decir que ya no había vida. Dice, nuestros delitos y pecados. Y ahí fue que Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que al darnos vida, pues nos dio valor. ¿Y por qué? Porque nos amó. Proverbio 26:23 dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que hace burla, el que habla vanidad, el que habla palabras infladas y vanas. Dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros. Y la palabra lisonjero es una palabra donde la persona te dice palabras que te encantan, que te fascinan,
¿verdad? Que te hace creer cosas que te hacen sentir bien, pero que no lo son. Y eso es la mejor forma para Satanás de tomar provecho de ti, o de cualquiera, o de mí. Dice, el que odia, mira lo que dice el 24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Wow. El que odia no habla con odio, dice que habla amigablemente. O sea que viene y te dice, mira, te voy a dar un consejo, después te vas a sentir bien. Hazte lo uno, hazte lo otro, después te vas a sentir bien. Pero eso es por la concupiscencia de la carne. Y te habla de amigablemente porque sabe la concupiscencia de tu carne. Pero no te está dando ningún provecho para con Dios, con su palabra, por más bonita que suena. Porque acuérdese, hay que desvalorizarte primero para que entonces tú empieces a buscar valor. Pero Dios vino a darnos valor con su vida. No tenemos que buscarlo porque Él nos dio valor. Él permitió de que su Espíritu Santo morara en nosotros y que pudiéramos ser partícipes de su naturaleza divina. Eso es valor, amados. Entonces no necesitamos que alguien nos dé valor porque nos acomplejamos. Vivamos felices. Vivamos con gozo para que el Señor sea nuestro gozo y que ese gozo sea nuestra fortaleza. Aleluya. Dice, más en su interior maquina engaño. Y cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Y cuáles son esas 7 abominaciones que habla Proverbio 26, versículo 25? Si vamos al Proverbio 6, versículo 16, podemos ver cuáles son esas abominaciones. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, ¿hasta dónde pensamos que la mentira llega a nuestra vida? Porque la mentira siempre va a llegar de una manera engañosa, que suena como el mejor consejo que pudiéramos haber recibido en ese tiempo. Pero cuando en la realidad no es así. Más la ciencia aumenta, más la maldad aumenta, más el amor se enfría. Porque nosotros no hemos sido llamados a vivir por nosotros mismos. Nosotros hemos sido llamados por aquel que nos da valor y reflejar ese valor, el valor de su presencia en nosotros, entendiendo de que Él en nosotros no necesitamos más nada. Él es el que realmente lo llena todo. Todo el vacío que pudiéramos haber tenido en el mundo cuando estábamos sin Dios, los que nos hacían buscar de alguna forma tener valor. Algunos pensaron que participar en la droga con algún amigo le iba a dar valor, le iba a ser aceptable y terminó perdiéndose. Algunos pensaron que tomando licor con sus amigos le iba a ser aceptable con sus amigos y terminó arruinando su familia, su casa, su hogar,
y toda la cosa. Porque pensó en algún momento que al participar en eso iba a tener valor. Fumar, cigarrillo o cualquier otra cosa que el hombre piensa que al hacerlo va a ser aceptable, va a tener algún valor. Y algunas personas que creen que para poder tener valor hay que tener muchos bienes. Entonces cuando esa persona llega a tener muchos bienes, ¿sabe lo que viene a hacer? Altivo. Porque pensó que eso era su valor y cuando alcanza a tener ese valor, se vuelve altivo. Y empieza a menospreciar a los que no tienen. Entonces, amados, el valor del hombre de Dios es el amor, un amor genuino, implantado, arraigado en su corazón, que refleja el valor de Dios. El valor de Dios es tan grande que menospreció su vida. Entiendan bien lo que les voy a decir. Porque el valor de Dios no era la vida. El amor de Dios era su amor. Entonces ese amor no rehusó en sufrir en la cruz por nosotros. Menospreció su propia vida porque no se trataba de un valor físico, sino de un valor interno. Y ese valor fue capaz de llevar hasta la cruz por cada uno de nosotros. Ese valor fue, ese amor, el valor de su amor fue capaz de entregar a su único hijo en sacrificio para salvarnos, para darnos a nosotros valor, porque Él nos dio su vida, por lo tanto su vida nos da valor. Aleluya. Porque les hablo esas cosas, hermanos, amados hermanos, para que no sea el mundo que le dé valor, sino para que sea Dios el que le dé valor. Para que no se olviden de su Dios. Para que no se olviden de lo que le hablé al principio. De guardar sus caminos. De guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Para que por ella podamos vivir. Declarando así que amamos a Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, es eso el valor del hombre, de Dios. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 2, vámonos allí, por favor. Dice segundo de Corintios 11, 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo tenía esa misma preocupación y ese mismo celo. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, con Cristo, con un solo esposo, no hay otro. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque el extravío es cuando una persona se extravia, no es porque no estaba en el camino, es porque estaba en el camino y luego se extravió. Una persona que se extravia en Cristo no era porque no estaba en la fidelidad a Cristo, es porque estaba en la fidelidad a Cristo, pero se dejó engañar. Se dejó, pues, como usamos la palabra,
fascinar, encantar, deslumbrar por aquella cosa que no debería de haber sido deslumbrada. El pueblo de Gálatas, a él le pasó lo mismo. Y el pastor Pablo vino y lo reprendió al pueblo de Gálatas. En el capítulo 3 le dijo esas palabras, Pablo: oh Gálatas, insensatos. Y la palabra insensatos quiere decir que no le ha dado sentido a las cosas, que no ha tomado el tiempo de discernir las cosas, de analizar, de canalizar las cosas para ver si esas cosas eran de Dios. Y luego le dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, está hablando a un pueblo que había tenido una experiencia, pero de alguna manera llegaron a ser fascinados para no obedecer a la verdad. Entonces, aunque estemos en el camino, aunque estemos amando al Señor, aunque estemos en la verdad, tenemos que estar pendientes y ser vigilantes para no ser extraviados, para no ser fascinados. Porque aún hay deseos que son arraigados en nuestros corazones, donde sobre esos deseos, o las concupiscencias, como lo podemos llamar, sobre esas concupiscencias le demos la prioridad a Dios a nuestras vidas, para no ser extraviados. Que Dios sea para nosotros el faro, que tenemos la mirada puesta en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, para no equivocarnos en este camino tan estrecho, en esa puerta tan estrecha que hemos de pasar, tú y yo. Aleluya. Romanos 16, 17. Dice: más os ruego, oh hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuo para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No hay que dejar de ser engañado, hermano. Dice la palabra: sea ingenuo para la maldad, para el mal. Porque si nosotros aprendemos a vivir en obediencia, dice la palabra en el versículo 20, que Dios, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquel que viene a burlarse, aquel que viene a devalorizarte, aquel que viene a robarte tu comunión con Dios, aquel que viene a extraviarte en el camino para comprarte a un precio más barato. Dice el Señor que si tú me haces caso a mí para hacer el bien y ingenuo para hacer el mal, pues entonces yo voy a aplastar a Satanás debajo de tus pies. El que va a perder el valor, el que va a ser insignificante delante de ti es Satanás, porque va a estar debajo de tus pies. Aleluya. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. La riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, aleluya, y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Lo que necesitamos es el conocimiento de Cristo. Lo que necesitamos es la riqueza de su pleno entendimiento. Lo que necesitamos, amados hermanos, es el tesoro de su sabiduría, para que nadie nos engañe, para que nadie nos desvíe. Que Él sea la plenitud en nosotros, que Él sea la llenura en nosotros. Aleluya. Entonces, siendo así, dice Isaías 29:24, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y voy cerrando con eso. Creo que ya hablé mucho. Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice, y cierro con eso: por tanto, así dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Acuérdate quién tú eres en Cristo, para que nadie tome tu corona. Acuérdate quién tú eres y no caigas en las lisonjas, en las fascinaciones y en el encantamiento del enemigo. Acuérdate quién tú eres en Cristo, porque eres el que te da valor a ti delante del Padre. Él te compró a precio de sangre. Y has venido a ser refinado como el oro puro. Tus vestidos han sido lavados y han emblanquecido, porque el Señor perdonó todos tus pecados. Y entonces ahora tienes valor, porque el Señor, nuestro Señor Jesús, es tu hacedor. Por lo tanto, démosles valor a Él en nuestras vidas, y que las cosas vanas de este mundo no sea el que nos dé valor y que nos haga sentir bien, sino que sea Él. No importa qué cantidad de dinero tú puedas tener, qué cantidad de bienes tú puedes alcanzar en este mundo. Eso no es lo que te da valor. Lo que te da valor es un Dios vivo en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Solo te pido, Señor, que esta palabra no caiga en tierra y que no sea ofensiva, Señor, a nadie, sino que nuestros corazones sean redargüidos para entender que tú eres nuestro valor. Tu sangre es el que tiene valor en nuestras vidas. Oh, Señor.
Entresaca lo precioso de lo vil para ser como la boca del Señor. Y que el que quiera cambiarte, no, que Él se cambie a ti, que se convierta a ti, no tú a ellos. Para que seamos pueblo fortificado de bronce y no perder ninguna batalla, sino que seamos victoriosos en el Señor siempre. Amados, gracias. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.